Ahora comenzaremos a ver diente. Antes de partir con la parte histológica del diente, voy a hacer un repaso de las partes que proceden del diente, el periodonto de protección y el periodonto de inserción, para que se vayan orientando en la presentación. Primero, las estructuras del diente. Vamos a tener que el diente se va a dividir en una corona y en una raíz. La corona va a estar cubierta por este tejido denominado esmalte. En cambio, la raíz va a estar cubierta por este pequeño tejido denominado cemento. En todo el espesor del diente vamos a tener dentina. Y la parte interna, vascular y inervada del diente se llama pulpa, que es el centro del diente. Esto va a tener límites. ¿Ya? Vamos a tener un límite que nos va a separar el esmalte de la dentina, que es el límite amelodentinario, ahí en morado. Vamos a tener el límite amelocementario, que es ese punto donde cambia el revestimiento de esmalte de la corona por cemento de la raíz. Vamos a tener que la entrada de los vasos y nervios a este diente va a ser por el foramen apical, que por lo general está justo en el ápice del diente. Y vamos a poder ver también que la corona, podemos ver dos tipos de corona. La corona anatómica, que es todo hasta el límite amelocementario, o la corona clínica, que es lo que vemos. En este caso, la encía llega por superior al esmalte. Por ende, nuestra corona clínica es menor que nuestra corona anatómica. Hay patologías donde esta encía y este hueso bajan. Por ende, nuestra corona clínica va a ser hasta acá. Por ende, nuestra corona clínica puede ser más amplia que nuestra corona anatómica. Ahora veremos el periodonto de inserción. El periodonto de inserción es la articulación del diente en el hueso. ¿Qué elementos necesitamos? El cemento, que como les comenté antes, era parte de las estructuras dentales. Esto, que es el ligamento periodontal, y el proceso alveolar. Acuérdense que el maxilar y la mandíbula van a tener un proceso alveolar y acá abajo un proceso basal. El proceso alveolar, siempre y cuando haya diente, se encuentra. Si este diente no está, este hueso se reabsorbe y van a bajar las corticales. ¿Ya? Y el proceso alveolar lo podemos dividir en una lámina cortical externa y el hueso alveolar propiamente tal, que es el que va a quedar en contacto con el ligamento periodontal. Y por último, el periodonto de protección, que es la encía. Acuérdense que en la clase anterior ya hablamos un poco de la mucosa de revestimiento. La encía es la parte que va a estar protegiendo a nuestro proceso alveolar. Vamos a tener un epitelio oral, un epitelio del surco y un epitelio de unión. De ahí vamos a ver que es súper importante este epitelio de unión porque va a ser la que va a cerrar entre la encía y el diente sin dejar que pasen elementos para acá. El primer tejido que vamos a ver es el esmalte. El esmalte se encuentra recubriendo la corona anatómica de las piezas dentarias. Es el tejido más duro del organismo y el encargado de soportar las fuerzas masticatorias. Si bien es el tejido más duro del organismo, es también el más frágil. Pero como les dije, soporta las fuerzas masticatorias. Entonces, ¿cómo lo hace si es frágil? Para eso está este tejido, que vamos a ver más adelante, la dentina, que le va a dar el soporte mecánico y estructural al esmalte para poder resistir las fuerzas masticatorias. El esmalte es secretado por los ameloblastos cuando el diente se encuentra en proceso de amelogénesis. ¿Ya? La amelogénesis es la formación del esmalte.
se empieza a secretar desde el límite amelodentinario hacia afuera. Cuando este diente erupciona, este epitelio que debería estar acá se sale, ya no existe. Por ende, esto, que ya está completamente calcificado, carece de células, por ende no es capaz de regenerar. Dentro de las propiedades físicas del esmalte, podemos decir que su dureza va entre 3,1 a 4,7 gigapascales, con una elasticidad de 72,7 a 87,5, dependiendo de las fuerzas que incidan sobre él. A modo cultura general, deben saber que el módulo de Young es la capacidad elástica de un material a deformarse cuando una fuerza incide sobre él. El color y la transparencia del esmalte, este carece de color, es transparente. El color que nosotros vemos, por ejemplo, en este diente, está dado por la dentina, que es la capa interna al esmalte. La permeabilidad que tiene el diente es el esmalte, no el diente, es bastante poca. ¿Ya? Es relativamente escasa. Solo algunos elementos que vamos a ver más adelante como tips clínicos pueden entrar al esmalte. Y en cuanto a la radioopacidad, es la estructura más radiopaca del cuerpo, mucho más que el hueso. Miren, ahí tengo el esmalte y acá tengo hueso. Claramente esto es mucho más blanco, es decir, mucho más radiopaco. Dentro de la composición química del esmalte podemos decir que tiene una fracción inorgánica que es casi el 96%, que es principalmente por cristal de hidroxiapatita, que van a haber algunas trazas como carbonato y fosfato, una porción de un 2% que es orgánico, que es un gel sin estructura, que después vamos a ver en qué parte está alojado de este esmalte, donde vamos a encontrar algunas proteínas, como las amelogeninas, enamilinas y tuflerinas, y su porcentaje de agua es relativamente escaso, al 2%, siempre y cuando este sea un diente vivo, es decir, que tengamos cavidad pulpar. Hay un procedimiento odontológico que es los tratamientos endodónticos, donde sacamos la pulpa para poder seguir manteniendo este diente vivo cuando una caries ya ha infectado la pulpa, y al sacar la pulpa pierde agua, por ende va a perder agua la dentina y el esmalte, haciendo que este esmalte sea aún más frágil, porque la que le va a prestar soporte también pierde agua. Otro dato importante es que el porcentaje orgánico del esmalte en un diente inmaduro, es decir, un diente que está recién erupcionando, es de alrededor un 20%, y ya cuando está completamente erupcionado y es un diente maduro, llega casi al 1%. ¿Cómo va a estar ordenado el esmalte? Se va a ordenar por prismas, que esto es un prisma, consta de una cabeza y de una cola. Dentro de este prisma vamos a tener varillas que se extienden desde el límite amelodentinario hacia la superficie, y las varillas de este prisma se van a disponer de distintas formas si es que pertenecen a la cabeza o si pertenecen a la cola. Las varillas, si están en la cabeza, son paralelas, en cambio si están en la cola son perpendiculares. Alrededor de la cabeza, es decir, en esta parte, vamos a encontrar una zona de menor mineralización que se denomina vaina del prisma, que allí es donde vamos a encontrar la parte orgánica del esmalte. Al lado de cada cabeza, de dos cabezas, vamos a encontrar una cola. El esmalte se secreta desde el límite amelodentinario hacia la superficie, pero en este crecimiento vamos a tener descansos o cambios en el tipo de mineralización, y nos va a dejar esto, las estrías de Red-Tube, que son estas líneas muy marcadas, que son líneas de variación del grado de mineralización. Dientes temporales, la línea más marcada se denomina línea neonatal. Es la más marcada debido a que se produce un estrés al momento del nacimiento y marca un cambio en la mineralización del esmalte al momento de nacer.
Acá podemos ver las estrías de Redshift y esas líneas pequeñas, los prismas del esmalte. Una cosa importante de destacar es que para ver el esmalte en un corte histológico tiene que ser por desgaste, porque por tinción el esmalte es soluble a los ácidos de las tinciones, por ende no lo podemos ver. También es importante ver los límites. El límite amelodentinario, que aquí lo vemos, dentina, esmalte, límite amelodentinario, y el amelocementario, que es el cambio entre esmalte de corona con el cemento de la raíz. El cemento puede quedar sobre la corona, es decir, sobre el esmalte, o quedar al mismo nivel. Como tips clínicos del esmalte, podemos saber que este esmalte puede ser soluble por ácidos, por cepillado traumático o por bruxismo. Esta foto clínica es típica de un bruxismo, donde pierdo el esmalte oclusal de los dientes por fricción con los dientes superiores. Acá estas lesiones las podemos ver por cepillado traumático, reflujo gastroesofágico o bulimia. También hay que tener ojos porque estos pueden ser por uso de algún tipo de sustancia ilícita. Entonces, ¿por qué les puse acá esta muelita como Popeye? Porque el flúor, al usarse dentro de las pastas dentales, hace que en vez de ser los cristales de hidroxiapatita, cambian a fluoropatita. Y la fluoropatita es menos soluble en medios ácidos que la hidroxiapatita. Por ende, hace que el diente sea más fuerte. La foto que ven acá, que también les puede pasar con pacientes, es tinciones por tetraciclina. La tetraciclina antes era muy usada en niños y generaba estas manchas en la mineralización del esmalte, y estas manchas no se pueden sacar, quedan ahí, y por eso tienen línea y se depositan esas sales de tetraciclina en el esmalte cuando se está calcificando. Otra patología que ataca al esmalte son las caries. Acá vemos una carie de diente temporal. El esmalte de los dientes temporales tiene mayor cantidad de porción de sales orgánicas y es más débil y más delgadito. Por ende, las caries son más fáciles de que se vean cavitadas, como un hoyo. Y acá tenemos una típica carie de surco, donde vemos que ahí tiene un fondo negro. No todos los surcos teñidos son caries, pero aquí vemos otros signos clínicos que nos hacen ver que ya sí son un proceso carioso. Les recuerdo que los procesos cariosos son por ataques ácidos de bacterias que hacen soluble el esmalte y dejan pasar las bacterias. Aquí vemos solamente ahí entre medio caries de esmalte, y acá arriba ya vemos una carie de esmalte con compromiso de la dentina, que vamos a ver más adelante. El siguiente tejido que vamos a ver es la dentina, que es la que le daba el soporte al esmalte en la corona. La dentina es el tejido más abundante de la pieza dentaria. Está constituida por una parte calcificada y por prolongaciones de una célula que se va a encontrar en la cavidad pulpar, el odontoblasto. Dentro de sus propiedades físicas vamos a ver que presenta un color blanco amarillento que va a variar de cada individuo. Recuerden que les comenté que el esmalte no era translúcido y que el color se lo daba la dentina. Dependiendo del grado de mineralización y la cantidad de agua que pueda tener la dentina, es el color que va a tener. Los niños van a presentar unos dientes más blancos que un adulto de 70 años. La translucidez es mucho menor que la del esmalte y su dureza también es menor. Va a ser entre 0,57 a 1,13 gigapascales. Su radiopacidad, si lo vemos acá en la radiografía, aquí tenemos el esmalte que lo vimos en delante y acá tengo la dentina. Su radiopacidad es menor. Y este sí es mucho más permeable porque va a presentar los microtúbulos que vamos a ver a continuación,
que permiten paso de sustancias. Dentro de la composición química va a estar constituida de un 70% inorgánico, al igual que el esmalte. Esta parte inorgánica son cristales de hidroxiapatita. Un 18% va a ser material orgánico, que va a estar compuesto por colágeno tipo 1 y proteínas no colágenas como la fosforoproteína y las cialoproteínas. Y el porcentaje de agua es de alrededor de un 12%. Dentro de la estructura de la dentina vamos a tener los túbulos dentinarios, que van a tener en su interior la prolongación odontoblástica. ¿Qué son las prolongaciones odontoblásticas? Es una extensión citoplasmática de esta célula, del odontoblasto, que lo vamos a encontrar en la periferia de la pulpa. Esta prolongación citoplasmática que se encuentra en la dentina va a tener varias prolongaciones laterales para comunicarse con las prolongaciones de los otros odontoblastos. Y en la parte externa, donde llega al esmalte o al cemento, también vamos a presentar ramificaciones del mismo odontoblasto. Estas prolongaciones odontoblásticas, como ya dije, van a estar en un canalículo denominado túbulo dentinario. Los túbulos dentinarios, en su interior, vamos a poder hacer una diferencia entre el túbulo dentinario y la matriz intertubular, donde vamos a ver que la matriz peritubular, que es la que queda alrededor de este canalículo, que es el túbulo, va a tener una matriz más calcificada, como lo pueden ver ahí. Cosa contraria que vamos a ver entre la matriz intertubular, que presenta menor cantidad de mineralización. Si lo vemos acá en esta fotografía por técnica de desgaste, vamos a ver todas esas líneas que son los canalículos dentinarios. Dentro de un túbulo dentinario vamos a encontrar la prolongación odontoblástica, que acuérdense que es una prolongación citoplasmática del odontoblasto, y un espacio periodontoblástico. Esta microfotografía estamos viendo la parte de la pulpa donde debería ir alojado el odontoblasto, y acá las prolongaciones odontoblásticas. La dentina, al igual que el esmalte, tiene líneas de menor y mayor calcificación, que se llaman líneas de Owen en la dentina y Stier de Retschel en el esmalte, que son estas líneas de cambio de mineralización que van a ser respuesta a influencias de estrés en el proceso de la depositación de la dentina. Una cosa súper importante es que la dentina es un tejido que sí se puede regenerar, porque lo secretan los odontoblastos, que están en la periferia de la cavidad pulpar, a diferencia de los ameloblastos, que ya no están cuando este diente está completamente erupcionado. Los odontoblastos pueden reaccionar a una noxa y depositar más dentina para que este diente pueda sobrevivir. La dentina tiene zonas topográficas, como la dentina del manto, que es la primera dentina que se deposita en la parte externa. Después vamos a tener la dentina circumpulpar, y por último, lo que va a estar más cerca de la pulpa, que es esta que vemos acá, es la predentina. Ahora vamos a revisar dónde está alojado este odontoblasto, que es la pulpa dentaria. La pulpa es un tejido conectivo que se encuentra encerrado en una cámara inextensible rodeada por la dentina, y aquí encontramos la pulpa dentaria. Está conformada en un 75% de agua y en un 25% de componente orgánico, que es un gel sin estructura. Vamos a encontrar topográficamente dos regiones, la región de la corona y la región radicular. ¿Qué voy a encontrar en esta pulpa? Células, fibras y sustancia fundamental. Primero vamos a ver las características histológicas. Las primeras células y las más importantes que vamos a encontrar son los odontoblastos, que van a estar justo en el límite entre la dentina y la pulpa. La primera capa de células que vamos a encontrar son los odontoblastos.
Va a estar constituido este odontoblasto por un cuerpo cilíndrico con una larga extensión de citoplasma denominada prolongación odontoblástica que se va a encontrar en el túbulo dentinario. Estas son células terminales, es decir, no se pueden volver a dividir. Otro tipo de células que vamos a tener son los fibroblastos. Los fibroblastos son las células predominantes de la pulpa dentaria y presentan en general, dentro de la pulpa, una forma estrellada. Estos fibroblastos van a tener la capacidad de degradar el colágeno y formar las fibras de colágeno. También vamos a encontrar células mesenquimales, que van a estar por lo general cercanas a los vasos sanguíneos y van a tener la capacidad de diferenciarse en odontoblastos o en fibroblastos. También vamos a encontrar células defensivas como los histocitos o macrófagos, que van a aumentar si hay un proceso de infección o inflamación de la cavidad pulpar. Dentro de las fibras que voy a encontrar en la pulpa dentaria voy a tener las fibras colágenas, que predominantemente son de tipo 1 en un 55% y tipo 3 de colágeno en un 41%. Voy a encontrar fibras reticulares que se van a encontrar en todo el órgano pulpar, asociadas a fibronectina, y fibras elásticas en relación a los vasos sanguíneos. También voy a encontrar sustancia fundamental amorfa que tiene un aspecto de gel denso compuesto principalmente por proteoglicano, ácido hialurónico, condroitín sulfato, glicoproteínas y agua. Entonces, si vemos todos los elementos, vamos a tener los fibroblastos, los odontoblastos, los fibroblastos, los macrófagos, las células mesenquimáticas, células defensivas como los linfocitos y los capilares con su endotelio. Topográficamente podemos describir 4 zonas en la pulpa. Vamos a ver la zona odontoblástica, que es la zona que va a estar más cercana a la dentina. Aquí aprovechemos esta imagen para ver la dentina y la predentina, ambas partes de la dentina. Y aquí la capa de odontoblastos. Bajo la capa de odontoblastos vamos a ver una zona oligocelular o basal, que es un área de escasas células, pero vamos a encontrar el plexo nervioso subodontoblástico, que lo vamos a encontrar aquí, que va a ser el encargado de dar la sensibilidad a estas células de acá. Bajo esta zona celular vamos a encontrar la zona rica en células o zona celular, donde vamos a encontrar gran cantidad de fibroblastos y células mesenquimales. Y por último, la zona central, que es un tejido conectivo laxo con mayor cantidad de fibras colágenas. Ahí vamos a ver también troncos nerviosos y vasos sanguíneos. Si lo vemos en la imagen de acá, aquí tenemos dentina, la zona odontoblástica, esta blanca de acá, en la zona oligocelular, donde vamos a tener aquí el plexo subodontoblástico o de Rashkow. Después vamos a tener una zona rica en células y por último la zona central, que es el tejido conectivo laxo. El último elemento del diente que veremos es el cemento. Recuerden que el cemento también es parte del periodonto de inserción. El cemento cubre la raíz de las piezas dentarias, es decir, esta parte, lo que no queda cubierto por el esmalte que está sobre la corona. Es avascular y presenta un color amarillo claro. El grosor del cemento es mayor, como lo vemos aquí en esta imagen, en el tercio apical que en que la parte cervical. De todos los tejidos mineralizados del cuerpo es el que presenta menor grado de mineralización, ya que entre su composición química presenta un 50% inorgánico, al igual que el resto de los tejidos mineralizados que vimos. Son cristales de hidroxiapatita y un 50% de material orgánico y de agua. El cemento lo podemos clasificar en fibrilar y afibrilar,
Y a su vez, el fibrilar lo podemos clasificar en acelular y celular. El cemento fibrilar acelular es un cemento que se ha depositado de manera lenta, donde no encontramos células. En cambio, el fibrilar celular es el que se ha ido depositando de forma rápida y las células encargadas de generar este cemento, que son los cementoblastos, no alcanzaron a escapar, quedándose calcificados dentro de él. El cemento afibrilar es el cemento que se encuentra en el cuello del diente, es decir, en la parte más cercana al esmalte. Una cosa importante destacar del cemento, que al igual del esmalte, se empieza a depositar desde el lugar donde queda con la dentina hacia afuera. ¿Qué lo diferencia del esmalte? Que los cementoblastos, estas células, sí las tenemos cerca del cemento, es decir, este cemento sí se puede regenerar, cosa que no ocurre con el esmalte porque los ameloblastos no están presentes en la periferia del diente. ¿Qué células vamos a encontrar en el cemento? Estas células que ya les comenté, que son los cementoblastos, son las encargadas de depositar el cemento. Cuando el cemento se hace de forma muy rápida, vamos a ver que estos cementoblastos no alcanzan a escapar y quedan mineralizados dentro del cemento, generándose como cementocitos. Y lo que habíamos hablado, que se clasificaba en un cemento fibrilar celular y un acelular, aquí tenemos cemento fibrilar celular. Tengo cementocitos. En cambio, acá arriba tengo cemento fibrilar acelular. No tengo células dentro, pero tengo fibras en la parte externa. Las fibras son del ligamento periodontal que vamos a ver posteriormente. Es importante mencionar que hay unas fibras que van desde el hueso hasta el cemento, quedando adentro de cada uno de los tejidos, que en el hueso se van a llamar fibras de Charpey. Y ahora partimos con el periodonto de inserción. Recuerden que el cemento que vimos antes es del periodonto de protección, pero también es parte, periodonto de inserción, perdón, y es parte del diente. Ahora vamos a ver el proceso alveolar, donde se nos aloja el diente. No hay un límite preciso para decir la diferencia entre el hueso basal y el proceso alveolar, pero sí podemos distinguir en el proceso alveolar las placas corticales y el hueso esponjoso. Aquí vemos las corticales y el hueso esponjoso que lo circunda. El proceso alveolar, tanto de la mandíbula como el maxilar, van a depender de la presencia de dientes. Si no tengo este diente alojado, este hueso se reabsorbe y bajan estas tablas, quedando solamente el hueso basal. Entonces, veamos. El hueso alveolar. ¿A qué nos referimos con hueso alveolar? Es el hueso que queda revistiendo la parte interna del proceso alveolar. Aquí en un diente birradiculado tenemos que es la parte que está adentro. Como este es un diente birradiculado, va a tener este cortical de aquí que se llama tabique interradicular. Cuando quedan entre dos dientes vecinos es el tabique interdentario. El hueso alveolar, como les dije, es una lámina delgada que está revistiendo los alveolos. Alveolos es donde se aloja el diente, donde se van a insertar principalmente las fibras del ligamento periodontal, y en este podemos encontrar gran aperturas para vasos, formándose la lámina cribiforme. En este hueso podemos diferenciar dos tipos de hueso, el hueso laminillar y no laminillar. El hueso no laminillar es el que vamos a encontrar en contacto con el ligamento periodontal, y el laminillar va a ser la parte más profunda antes de llegar al hueso esponjoso, que como todo el cuerpo es el mismo. Por la parte externa de este proceso alveolar, es decir, las tablas linguales y vestibulares, vamos a tener las láminas corticales, que van a ser las que van a estar recubriendo los procesos alveolares, que histológicamente es tejido óseo compacto.
Acá vemos en preparados histológicos la dentina, el cemento fibrilar celular, el ligamento periodontal, que lo vamos a ver más adelante. Acá todo esto va a ser el hueso alveolar, pero si vemos bien, esta es la parte más pegadita al ligamento periodontal, donde sabemos que es hueso no laminillar, y más adentro tenemos hueso laminillar. En este otro preparado también tenemos la dentina, el cemento, el ligamento periodontal con paso de vasos que vamos a ver más adelante en la clase. Acá vemos el tejido óseo no laminillar y el tejido óseo laminillar. Y como ya adelantamos en el anterior, que ya vimos el hueso, ahora nos toca ver el ligamento, lo que une el hueso al diente y el diente al hueso. El grosor del ligamento periodontal es de alrededor de 0,1-0,4 milímetros, donde el grosor va a ir disminuyendo con la edad. La función del ligamento periodontal es inserción del diente, sostén, remodelación ósea, propiocepción y erupción dentaria. Dentro de las características histológicas que tiene este ligamento periodontal, vamos a ver que está constituido principalmente por fibras. La mayor cantidad de esas fibras son fibras colágenas, que se van a dividir según su dirección en primarias y secundarias. Las fibras colágenas primarias son las que tienen dirección definida, en cambio las secundarias no tienen una dirección definida. Y aquí podemos ver un poquito de las fibras primarias. Vamos a tener las oblicuas ascendentes o crestoalveolares, que van desde la cresta alveolar, es decir, desde la punta del hueso alveolar hacia la parte cervical del cemento. Después vamos a tener las fibras horizontales o de transición, las fibras oblicuas descendentes y las interradiculares, que van solamente en los dientes multirradiculados, y por último, las fibras apicales. También vamos a tener solo un 3% de fibras oxitalámicas, y estas fibras oxitalámicas van a estar en relación a los vasos sanguíneos en el ápice de los dientes, por donde va a entrar los vasos para irrigar este diente, y también por los pequeños vasos que va a tener el ligamento periodontal. Vamos a encontrar algunas células, como los fibroblastos, que son las encargadas de secretar el colágeno, los osteoblastos, que van a estar en relación al hueso, y los cementoblastos, que van a estar en la periferia del cemento para secretar cemento, histiocitos y células mesenquimales indiferenciadas. Todo esto en una sustancia fundamental amorfa, que es donde vamos a encontrar todas estas fibras y estos grupos celulares. Si aquí vemos cortes histológicos que ya habíamos visto más o menos antes, acá tenemos la dentina, aquí tenemos el cemento, y recuerden que por ser tinción histológica el esmalte no lo vamos a ver. Aquí tenemos el ligamento periodontal con el hueso no laminillar en la periferia y el hueso laminillar más adentro. Lo mismo que vamos a ver en esta imagen, donde tenemos dentina, cemento, ligamento periodontal, hueso alveolar. Y aquí podemos ver con otra tinción los manojos de fibras desde el hueso al cemento. Para que puedan entender un poco más el periodonto de inserción, es lo más importante para los movimientos de ortodoncia. La mayoría de ustedes tuvieron ortodoncias o conocen a alguien que ha tenido aparatos ortodónticos puestos. ¿Qué nos permite pasar de esto a esto? Es el ligamento periodontal. Si yo a un diente le aplico una fuerza en esta dirección, voy a comprimir esta parte del ligamento periodontal y voy a estirar esta otra, lo que va a provocar que se aposicione hueso
en dirección a la fuerza que estoy haciendo y se reabsorba hueso donde estoy comprimiendo. Y eso es lo que nos permite los movimientos de ortodoncia. Por ejemplo, ese diente estoy haciendo una fuerza de tracción hacia vestibular, lo que va a hacer una compresión en la tabla vestibular y una elongación en la tabla palatina, lo que va a hacer que se reabsorba hueso en esta parte y se aposicione más hueso en esta otra, permitiendo que este diente se mueva y quede en una correcta posición después de 7 meses de uso de aparato ortodóntico. Pero como esto no es mágico, los movimientos tienen que ser leves y controlados, porque o si no, por ejemplo, en los incisivos inferiores, la tabla vestibular es muy delgadita. Si yo hago un movimiento con una presión que no sea constante, que no sea controlada y que no controle el filtrum, que es el movimiento donde se le va a aplicar el movimiento a este diente, puede provocar una reabsorción completa de la tabla vestibular, generando una recesión gingival. Aquí vemos toda la raíz puesta de este diente. Y por último veremos el periodonto de protección, que es la parte que queda afuera de nuestro periodonto de inserción para protegerlo. ¿Qué función tiene el periodonto de protección? El periodonto de protección, su función va a ser resistir las fuerzas de fricción y de la presión masticatoria. Nos va a recubrir el diente, el que está encargado de la masticación. Toda esta mucosa tiene que encargarse de soportar la presión masticatoria y del impacto de los alimentos. Vamos a poder diferenciar 3 zonas topográficas. El epitelio oral, que va a ser encía adherida porque está en contacto con el hueso, la encía libre porque no va a estar en contacto con hueso, el epitelio del surco y el epitelio de unión, que es la forma donde se nos va a unir el tejido epitelial al diente. Si lo vemos acá en una foto clínica, vamos a tener que el borde de aquí es la encía libre, la que se ve más planito y rojito. Normalmente debería medir como máximo 1,5 milímetros. Superior a esto vamos a ver aquí que hay puntitos, muchos puntitos como si fuera una cáscara de naranja, y esa es la encía adherida. Tiene ese punteado naranja por la cantidad de fibras que van a llegar a este epitelio para traccionarlo hacia el hueso y este no se desprenda. Y por superior a la encía adherida tenemos la mucosa oral y este se va a denominar límite mucogingival. Y ahora partamos con el epitelio oral. Como les dije antes, se va a extender desde el límite mucogingival, donde empieza la encía, después de haber terminado la mucosa oral, hasta el margen, es decir, la parte superior, que es gingival. La encía que nos vamos a dividir en una encía libre y una encía adherida. La encía libre es la que podemos ver acá, es un epitelio pluriestratificado plano, queratinizado o paraqueratinizado. Todo depende de la función que esté ocurriendo en ese epitelio. Vamos a encontrar también numerosas papilas del corion. Lo mismo va a ocurrir en la encía adherida, que lo vamos a ver en una imagen más adelante. Aquí tengo hueso, acá tengo ligamento, aquí debería ir el esmalte, aquí tengo la encía libre y acá tengo encía adherida. Ven que en los dos tengo papilas del corion. ¿Qué células voy a tener en este epitelio oral? En el estrato basal del epitelio plano, estratificado, queratinizado, paraqueratinizado, voy a encontrar 3 principales grupos celulares. Los melanocitos, que van a sintetizar melamina y le van a dar el color a la encía. Células de Langerhans, que son características de la epidermis, pero también se van a encontrar en la encía y se van a encontrar en el estrato basal, y que su rol va a ser captar y procesar antígenos. También vamos a encontrar células de Merkel, que también van a estar en el estrato basal,
y van a tener una directa relación con las fibras nerviosas y corresponden a un rol de percepción de presión. Posterior tenemos el epitelio del surco, esta parte de acá, la que me va a quedar en el surco gingivo-dentario. ¿Por qué se llama surco gingivo-dentario? Porque es el espacio que me va a quedar entre el diente y la encía. ¿Ya? Este es el epitelio del surco. Es un epitelio pluriestratificado, plano, no queratinizado o no cornificado. ¿Por qué no es cornificado? Porque no, en condiciones normales no debería resistir presión ni fuerza masticatoria. Y aquí vamos a ver que pueden haber unas pequeñas papilas, pero por lo general son muy escasas las papilas del corio. Y por último vamos a ir al epitelio de unión, la parte de acá abajo. El epitelio de unión es un tejido conectivo de la encía que va a conectar al diente, lo tenemos acá, con el periodonto de protección. Es un epitelio pluriestratificado plano, no cornificado, queratinizado, que no presenta papilas del corion y va a estar unido a dos láminas, una lámina basal interna que va a estar en contacto, en este caso dice esmalte, pero solamente en los dientes sanos, porque los dientes que están enfermos, esto puede llegar hacia el cemento, y la otra lámina basal externa, que es la que va a quedar en relación a la mucosa. Y vamos a tener dos grupos celulares, los que están acá en naranja y los en verdes, que se van a unir a estas láminas basales mediante hemidesmosomas. Vamos a ver que el periodonto de protección también se nos puede enfermar. Si se enferma el periodonto de protección, que es la encía, ocurre esto. La gingivitis es una enfermedad donde se inflama la encía y sangra por acúmulo de placa, por estrés, cambios hormonales, es multifactorial. Si esto no se trata y progresa, puede llegar a enfermar al periodonto de inserción, es decir, al hueso. Si ven acá, esta es una radiografía normal donde debería ir el hueso. Si ven acá, está el hueso acá abajo. Todos estos dientes tienen que estar con movilidad y eso es porque pasamos de una simple gingivitis, que era una infección del periodonto de protección, a tener un problema del periodonto de inserción, donde ya perdimos corticales óseas y lo más seguro es que haya que perder todos los dientes por un no tratamiento. Recuerden que esto es solamente un resumen de los puntos importantes. La clase, la mayoría está del libro Histología e Ingeniería Tisular Bucodentaria. El que quiera estudiar de ahí, cuidado porque hay mucha información, solamente vean los títulos que les puse y con eso es lo que tienen que saber, y el texto guía ROS, aunque tiene poca información para esto.